Hola gente de YouTube, en esta oportunidad seguiremos con el tema de las torres. Vamos a pasar las torres ahora por otro lugar para utilizarlas en el ataque al rey. En esta oportunidad la partida es entre Salazar y Santa, por allá por el año 89 en el torneo internacional Luis Muñoz Rivera, efectuado en Aguadilla, Puerto Rico. La partida continúa así: E4, C5, caballo C3, defensa siciliana, caballo C6, caballo G2. Las blancas todavía no definen muy bien qué van a jugar. D6, D4, peón por, caballo por, E6, alfil E2, caballo F6. Y bueno, después de algunas escaramuzas llegamos a una variante Scheveningen, enroque A6. Como dije en el video anterior, el tema de hoy no es la parte teórica, así que esta parte la voy a pasar un poco más rápido. Ambos bandos desarrollan las piezas como es habitual en este tipo de aperturas. F4, dama C7, A4, para evitar entonces la expansión en el flanco, enroque. ¿Sí? En aquel tiempo, estamos hablando del año 89, el referente de esta posición era el match entre Kasparov y Karpov, así que mucha gente conocía este tipo de posiciones ya en ese tiempo. ¿Sí? Y aquí generalmente Karpov jugaba rey H1, ¿sí? Maniobra que servía para sacar al rey de la diagonal G1 a 7, y por otro lado, que es esta de acá, y por otro lado en algunas líneas incluso llevar el alfil a la casilla G1. En otras oportunidades también avanzar con el peón a G4, G5 y tomar partido de la torre por ese lugar. ¿Sí? Bueno, en esta partida Salazar juega dama E1. Varias ideas aquí. Una de ellas tiene que ver, tal vez la más obvia, es con el traslado de la dama a la casilla G3, desde donde va a apuntar a G7 y al mismo tiempo presionar sobre la casilla E5. Por otro lado, se le da la posibilidad a la torre de tomar la columna D, porque como ya sabemos, en esta oportunidad se cambió el peón D por el peón C y por lo tanto hay una columna semiabierta que se puede aprovechar. Sigamos con la partida. Caballo por D4, alfil por D4, E5. ¿Sí? Esta liquidación es típica en varias variantes de la siciliana Scheveningen. La idea es, bueno, primero cambiar un par de piezas y segundo poner énfasis en que el peón de E está quedando suelto. Recuerden que las blancas ya jugaron F4, por lo tanto ya no puede volver el peón a defender, y si se fija el peón en el punto E4 va a ser relativamente simple golpearlo a través de la diagonal B7, de B7 A8, disculpen, H1 A8, y además por la columna E, que puede ser abierta en algún instante. También es importante que la dama esté en C7 para de esa manera vigilar ahí el punto E5. Ahí está, alfil E3, manteniendo la tensión. Y aquí las negras capturan en F4. Bueno, si no lo hacen, en algún instante las blancas podrían incluso avanzar a F5 y tratar de hacer mucho daño en la columna D. Sin embargo, en esta oportunidad son las negras las que capturan E por F4. De esa manera se aseguran el control de la casilla 5 en algunas líneas, y por otro lado mantienen también la columna semiabierta E, como dije antes, para golpear al peón D4. Cierto es que el peón de D6 puede sufrir, como dije. Sin embargo, acá hay un alfil que puede suplirlo, ¿ya? El problema para las negras a veces es que el alfil tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo, y ahí es donde la coordinación no siempre es la adecuada. Ojo, no necesariamente esta es la mejor línea para las negras después de esta jugada, ¿sí? Recuerden, pueden verificar las partidas actuales para ver cómo juegan las negras esta posición. Me interesa más que todo lo que va a pasar en un par de jugadas más. Alfil por F4, controlando E5 y golpeando aquí en D6. Alfil E6, una jugada de, bueno, primero desarrollo y por otro el control de la casilla D5. Dama G3,
Acá ya tenemos ya la maniobra que habíamos dicho antes. La dama entonces pasa por esta diagonal y de esa manera presiona sobre D6, presiona sobre G7. Aquí, bueno, varias alternativas. Tal vez, bueno, pueden por nombrar algunas, no sé, rey H8 es 5, tal vez caballo 8. ¿Sí? Ahí hay algo por esta diagonal. O bien, torre F de 8 puede ser también, tocando aquí, puede ser así. G6, un rey H1 para sacarse los posibles jaques. Y ahí volvemos a clavar, puede ser también. Y por último, tal vez caballo de 7, puede ser también, y la H6 jaque. Rey H1, dame 5, aquí tal vez la diferencia con respecto a la otra línea donde jugaban G6 las negras. Ya, podría ser algo así. Varias alternativas después entonces de esta posición. ¿Ya? En la partida se jugó torre F8, tal vez no es lo más fuerte. No me considero un experto tampoco en la línea. Bien, en esta posición entonces juegan las blancas. Ya sabemos que hay un tema entonces en esta diagonal. Sabemos que hay un par de columnas semiabiertas. No hemos hablado mucho de la columna F, que también se acaba de abrir. Hay ciertos temas que hay que tomar en consideración. La posibilidad de un sacrificio en F6, considerando que el alfil debe estar vigilando ambos puntos. La pieza que no está participando nuevamente es nuestra torre del flanco de dama. ¿Sí? Parece lógico entonces incrementar la presión sobre el punto D1. Sin embargo, las blancas también tienen otra opción, la cual hay que calcular con mucho cuidado. Es la abertura del centro. De esta manera entonces se pone en evidencia las diagonales libres que hay sobre el flanco del rey. Otro punto que no me parece menor es que las negras todavía no han hecho ningún daño, entonces las blancas están jugando solas por un buen rato. La posición de las negras por otro lado es bastante sólida, así que hay una iniciativa duradera. Vamos a ver quién aguanta más, si las blancas atacando o las negras defendiendo. Es como eso lo que puede ocurrir. Las diagonales, como dije antes, quedan libres y hay temas tácticos. Si se dan cuenta, el alfil en E5, ya lo estoy mencionando, que va a quedar aquí en E5, está golpeando tanto a la dama como al flanco de rey, tanto a la dama en C7 como al flanco de rey. Y por qué, una cosa que se me olvidaba, ¿por qué digo que hay que tomarlo con cierto cuidado este cambio en la posición? Fíjense que aquí pasamos de un centro más o menos dinámico, un pequeño centro, a un centro completamente abierto. Cambia entonces el ritmo de la partida y con eso puede llevar a una profunda simplificación en algunas variantes. Y si eso ocurre, entonces las negras no van a tener ningún problema en el final de juego. ¿Sí? Dicho sea de paso, en la estructura resultante tenemos 3 contra 2 en el flanco de dama y generalmente son más rápidos de movilizar que los 3 contra 2 del flanco de rey, debido en parte a la existencia de reyes y de damas todavía en el tablero. Pero si se cambian muchas piezas, tal vez el negro puede hacer también algo de daño por las columnas abiertas que quedan. ¿Sí? Básicamente sería eso. Ahora bien, cuidado si las blancas consiguen el dominio de la columna D, entonces el 3 contra 2 va a hacer mucho daño en el flanco de dama. Esa es una de las principales claves en un posible final de juego después que se cambien todas las piezas. Vamos a ver entonces, en la partida se captura, no hay muchas opciones al parecer. Fui por E5, dama B6 jaque, a lo que estaba hace rato dando vueltas ya. Está el jaque en la diagonal y al mismo tiempo tocamos en B2. Para el blanco difícilmente esto va a ser un problema debido también a golpes tácticos que existen con la salida del caballo. ¿Sí? Si la dama está en la casilla B2 como decía recién, es posible entonces un salto de caballo que incrementaría en 1, 2 y 3 piezas golpeando la casilla F6. Y como ya sabemos, el peón está clavado, así que por lo tanto fácilmente podría haber una amenaza muy grave. En este tipo de situaciones con centros abiertos y piezas golpeando, difícilmente tomar un peón en el otro flanco va a ser algo recomendable. Bueno, hay jaque, rey H1. Y aquí las negras decidieron jugar rey H8 para eliminar cualquier posibilidad de ataque.
Sin embargo, eso da un tiempo importante, ¿sí? Acá viene entonces un momento trascendente en la partida y tiene mucha relación con lo que habíamos dicho. El traslado entonces de la torre a las operaciones que están realizando las blancas en el flanco del rey. Como habíamos dicho en la partida anterior, que mostré en el video anterior, bueno, podemos tomar la columna, luego pasarla por la tercera fila y llegar en H3. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo. Por A3, lamentablemente, tenemos un problema por acá. Pensar en la séptima hora no tiene mucho sentido porque las piezas negras vigilan muy bien estas casillas. Esta es la jugada que ideó Salazar. A5, fijando en parte el flanco de dama en cuanto a la estructura de peones, pero además reservando la casilla 4 para el posible traslado de la torre. Una muy buena idea. A5. Dama C6, torre A4. Ahí está. Torre de 8. Bueno, hay que hacer algo con la torre, está bien. Torre H4. Fíjense cómo en 3 jugadas la torre pasó desde la casilla A1 a la casilla H4 con tremendas posibilidades de juego. La torre por delante de la cadena de peones. Alfil de 6. Bueno, acá está la esperanza entonces de las negras, la posibilidad de cambiar un par de piezas para luego con la simplificación aguantar, ¿cierto? Aquí entonces es donde hay que poner manos a la obra, ¿cierto? Bueno, se retira, por otro lado, tácticamente hay un tema de que se retira otra pieza más de la defensa del flanco, entonces ese detalle nos debe llevar a entender que tiene que haber algo que nos ayude a seguir con el ataque. Tenemos más piezas en el lugar del ataque, aún no hay debilidades, pero el rival, en vez de aumentar la cantidad de piezas que puede defender, que ya es un poco difícil hacerlo, saca una de las piezas, ¿sí? Torre por F6 fue la jugada que encontraron las blancas, para incrementar la presión. Veamos cómo siguió. Alfil por E5, dama por E5. Y ahora tenemos un grave situación. Resulta que el alfil no puede llegar y salir de ahí porque la torre está tocando la dama, ¿sí? La primera fila parece ser un problema para las blancas debido a la posibilidad de un mate. Sin embargo, tanto el caballo como el alfil defienden de uno, no hay problema. Y por otro lado, sigo golpeando acá. Ya eliminé al gran defensor del enroque, que es el caballo. La partida siguió. Se aceptó la torre. Veamos cómo fue el procedimiento aquí de las blancas para lograr la victoria. Jaque. Fíjense que la torre no puede llegar acá porque está el alfil, así que no hay mate en G7. Sin embargo, la maniobra que siguió ahora fue muy buena. Jaque. Algo así tampoco ayuda porque probablemente las negras puedan hacer algo como alfil F5, intentando el cambio de damas y al mismo tiempo defendiendo H7 y luego llevando el alfil a G6. Si eso ocurre, probablemente no va a ser tan fácil la victoria. Las blancas dieron jaque, dama G5, jaque. Si rey F8, probablemente torre por y la dama ya está evitando la salida por F7, por E7. Así que nuevamente debo volver el rey. Las blancas no quieren tablas, solamente están agrupando sus piezas para poder ganar. Muy intuitivo esta parte. Dama H5, rey G8, nuevamente con la intención de arrancar. Dama por H7, rey F8, ahí está lo que habíamos dicho antes. Dama H6 jaque, rey E7. A partir de aquí, bueno, las blancas siguen teniendo calidad de menos, pero además se agrega el tema de que tengo un peón pasado, ¿sí? En un futuro cercano. Dama G5 jaque. No tiene sentido volver. Rey D7. Alfil F3. Wow, ahora entonces el alfil, que no había participado mucho en el ataque, siempre una pieza promesa, ahora sigue atacando. Dama C7. Torre B4. Increíble torre, ¿no? Primero estaba en A1, pasa por A4, H4 y ahora vuelve a cerrar el cerco en torno al rey. Se está juntando ahora con nuestro alfil de F3 para tocar B7 y de esa manera atacar por la séptima fila. Torre B8, caballo A4. Ya. Bueno, ahora aprovechando que el peón ya está en A5, como dijimos antes, ahora es el turno del caballo para aprovechar la entrada de las piezas. Todas las piezas atacando. Otro de los principios muy importantes. Dama D6. Torre B6. Bueno, dama D4. No quedan muchas casillas.
caballo C5 jaque, entran nuevamente las piezas a jugar. Rey C7, dama G3, por todos lados atacando. Rey C8. Y ahora, momento del remate, ¿cierto? Bueno, ¿cómo reconozco que es un momento para sacrificar? Luego de algún tiempo de práctica, uno va entendiendo, el olfato, el instinto se va desarrollando y nos da a entender que hay situaciones en las cuales tiene que haber algo que logre incrementar la ventaja aún más. Un plan lento podría, como dije antes, sería cambiar las damas, mantener un par de torres y tal vez avanzar con los peones. Pero fíjense esta situación del rey, es muy delicada. Por otro lado, la torre y la dama están mirando con rayos X aquí. Entonces, después de buscar un momento, se puede encontrar la jugada caballo por 6. ¿Sí? La idea, como dije antes, es que este peón está realmente clavado, ¿ya? Porque si este peón no estuviera, sería la captura en B8. Nótese que ese tema de la torre que está indefensa tiene relación con la falta de armonía de las piezas negras. Una vez que lograron sacar a su rey, el rey mismo actúa como interviniendo la posición. Caballo por 6 entonces, además toca la casilla B8 y amenaza un mate en C7. Las negras abandonaron. Tremenda actuación entonces de la torre y las piezas blancas en general, con la pasada sobre la cadena de peones utilizando este peón. ¿Sí? Salazar Santa 1989. Espero que les haya gustado y intenten utilizar este tipo de técnicas en sus partidas. Nos vemos.